Vamos a dar inicio a la mesa magistral, procesos de planeación y organización democrática. Tenemos el honor de contar entre nosotros con el doctor Eduardo Ramírez Cedillo, es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Economía por la misma institución, maestro en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Economía por esta misma institución. Es profesor investigador titular C con 13 años de antigüedad en la Unidad de Iztapalapa de la UAM, adscrito al Departamento de Economía y trabaja en las líneas de investigación, economía y finanzas públicas, política fiscal, impuestos, gastos públicos y administración pública. Desde 2010 es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, ahora Humanidades y Tecnología, nivel 1, y a la fecha se contabilizan 32 artículos de investigación publicados en revistas arbitradas en México, Colombia y Venezuela, más de 25 capítulos publicados en libros de investigación colectiva y 24 artículos de difusión. Participa en congresos nacionales e internacionales con más de 80 ponencias, además de 5 conferencias magistrales. No lo dice en esta breve semblanza, pero es articulista de la revista Emprendedores. Bueno, el maestro Javier Isaac Osorio González es licenciado en Administración y diseñador de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una especialidad en Administración de Personal por la UNAM y cursó un máster en Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca, España. Tiene la maestría en Educación y estudios de doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Contaduría desde 1990, imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, imparte cursos a profesores sobre prevención didáctica y reflexión de la práctica docente. Actualmente es coordinador académico del área de Administración Avanzada en la misma FCA UNAM. Ha participado como conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y ha escrito artículos sobre liderazgo empresarial para la revista Emprendedores. No niega la cuna de su parroquia, la cruz de su parroquia. Así como el libro Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ha elaborado materiales didácticos para las disciplinas financieras administrativas editados por la FCA, es coautor de los libros Administración de Organizaciones del Sector Social y Fundamentos de Administración Pública. Tenemos también el gusto de contar entre nosotros con la maestra Patricia Mota Mendoza. Ella es licenciada en Administración por la FCA con mención honorífica y tiene una especialización en formación de promotores para el desarrollo empresarial de Bancomex NAFI. Su experiencia laboral ha sido en la Dirección General de Personal de nuestra universidad, en la Subdirección de Nóminas y de Estudios y Proyectos, además de una distinguida profesora de nuestra facultad. Pues damos inicio a esta mesa magistral y maestra Mota, ¿tendría inconveniente en dar inicio? Ninguna. Adelante entonces. Para mí, por favor. Y perdón por ponerle eso. Pasamos el cartón, por favor. Con este se puede avanzar con la de fútbol. ¿Con esto? Sí. Ok, bueno. Un gusto estar con ustedes la mañana de hoy. Veo caritas jóvenes. Supongo que todavía son... y bueno, en esta ponencia lo que yo quisiera platicar con ustedes es la importancia de la planeación y la organización dentro de la administración pública federal. ¿Sí? Es un tema que quizá no tenemos tanto conocimiento del mismo, pero sí representa de gran importancia para el país, ¿no? Como podemos ver, cada 6 años pues tenemos un cambio de la visión del hombre o del hombre o de la mujer, en este caso que pareciera que hay 2 contendientes y un contendiente, es la visión en la que tiene este hombre o mujer de los próximos 6 años para un país. Entonces, ellos no hacen o no toman decisiones de una forma arbitraria. Ellos necesitan someterse a lo que es la planeación y derivada de ella van a ser la estructura de sus secretarías
de Estado, empresas paraestatales, todo lo que viene siendo del sector paraestatal. Entonces, no con el estatuto. Ok, entonces es con el... Esta es la organización del gobierno federal, ¿sí? Así está señalado en nuestra constitución política y tenemos 3 poderes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ellos 3 forman una tríada en la cual nos dice la constitución que ninguno es más que otro, sino que los 3 tienen que regular sus acciones mediante la creación de leyes, la ejecución de las leyes y la resolución de los problemas que pueda haber derivados de las leyes o de su aplicación. ¿A quién le corresponde llevar la planeación de un país? Esto corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Quién se lo presenta al Poder Legislativo para que ellos sean los que den su visto bueno y su aprobación? Así, podemos decir que la planeación es un esfuerzo sistemático por dirigir las economías nacionales en su proceso de crecimiento y desarrollo. Crecimiento es la medida de los bienes y servicios producidos por una nación y el desarrollo es la medida de la mejora del nivel de vida de una población. Creo que estos 2 conceptos en ocasiones cuando los vemos en los textos pues llega a crearnos un poco de confusión y por eso se los menciono. La planeación nos dará las directrices fundamentales de la economía para lograr determinados objetivos en la sociedad en su conjunto. Quizá la forma de verlo de mi persona es dentro de mi formación profesional como licenciada en administración, ya que nosotros manejamos lo que es el proceso administrativo, entendemos que la planeación pues es tener la visión de dónde queremos llegar, dar las bases de lo que después posteriormente se va a ejecutar. La planeación no es una simple técnica, sino un proceso de participación activa y consciente de la actividad socioeconómica para lograr el bienestar de todos los miembros del país. ¿Se imagina si a lo mejor uno ve que la administración se aplica a empresas o a organizaciones? Qué interesante es aplicar este proceso a una nación. ¿Se imaginan en un proceso de planeación lo que debe de considerar la persona que está elaborando el plan? No solamente tiene que ejecutar las cuestiones internas, sino externas de un país. En las cuestiones internas, pues simplemente imagínense las necesidades de un país con más de 120 millones de personas, ¿no? Además de que su área territorial es extensa, somos uno de los países que tenemos más territorio y que si usted quiere verlo, tenemos una diversidad de ecosistemas de estados, somos 32 y cada uno tiene su peculiaridad. Somos de esos países en los que podemos hablar que tenemos estados en los cuales no tienen, son solamente territorio, pero tenemos algunos otros que sus necesidades abarcan el regular, el considerar las necesidades económicas de ciertos sectores como puede ser el turismo, como puede ser la pesca, como puede ser la industria, y todo esto es lo que debes de considerar al hacer una planeación, ¿sí? Entonces, la planeación es una categoría macroeconómica porque comprende todas las fuerzas productivas del país, pero no solamente las fuerzas productivas, sino los grupos en los que está conformado nuestro país, ¿no? Las regiones norte no tienen las mismas características que las regiones del centro o del sur, sus necesidades son diferentes. Si usted se fija en nuestra geografía, pues tenemos la parte de que en el norte lo llamamos como la zona de los grandes esfuerzos, pero esto se debe a que las condiciones climáticas y las condiciones de los ecosistemas pues tienen que implicar un mayor esfuerzo. Sin embargo, podemos ver las regiones del sur que tienen otras fortalezas en cuanto a sus recursos naturales. Vamos a suponer hoy en día un problema que podemos presentarse en el país, pues viene siendo la cuestión del agua. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los recursos acuíferos del país? Pues vienen siendo más en la zona sur y entonces se reducen en la zona centro y son más escasas en la zona norte. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando estás haciendo la planeación el considerar cómo tienes que hacer llegar a todos los mismos recursos? Y entonces aquí es donde podemos empezar a mencionar lo que es la planeación democrática. ¿Por qué una planeación democrática? Porque tienes que considerar a todos los
a todos los ciudadanos, a toda la población con sus diferentes necesidades. Y no solamente son la población, sino también a estos sectores, ¿no? Imagínense el sector económico, por ejemplo, la industria, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el sector, las necesidades del sector agrícola? No son las mismas, ¿no? ¿En qué sector estamos? ¿En el primario, en el secundario, en el terciario? ¿Sí? Entonces, sí es cierto, pero creo que me quiero más. Está la presentación que tengo aquí. Parte de los grandes agregados. Ajá. Perfecto. Entonces, parte de los agregados, pues, es generar el plan nacional, que se va descargando en categorías menores, dependiendo de si son sectoriales, son especiales, y ahorita más adelante se los comento cuáles son. ¿Cuál es el marco jurídico? O sea, un presidente no hace la planeación porque él considere que es importante, sino que tenemos un marco jurídico que se lo va a solicitar. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 26, establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática, como se le había comentado, considerando a toda la población, del desarrollo nacional, el cual se encuentra reglamentado por la Ley de Planeación. Y la Ley de Planeación nos define las normas y principios básicos conforme los cuales se lleva a cabo la planeación nacional de desarrollo y encausan las actividades de la administración pública. Asimismo, contiene las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas. Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos determinarán los objetivos de la planeación, la cual será democrática, adapta a las necesidades populares, sus demandas y sus sugerencias, y que impriman solidez, dinamismo, permanencia y equidad, ¿sí? Y deliberativa, interacción con la ciudadanía y con sus representantes inmediatos. Una vez que toma posesión el presidente de la República, los primeros 6 meses del año tiene que empezar a elaborar su plan, ¿sí? Pero como yo se los había dicho, no es por lo que él quiera, sino por las necesidades que tenga un país. Mediante los mecanismos de participación, no sé cómo se imaginen ustedes esa participación, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, algunas, los industriales o los empresarios, por ejemplo, tienen cámaras que los representan. Bueno, pues entonces ellos llevan sus sugerencias, cómo ven la visión en este momento de la industria o del sector al que se dediquen. También pueden indagar en lo que es con el Congreso, ¿no? Con los Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, ya que ellos también tienen iniciativas de la problemática que hay en un país. Y a raíz de esto, de toda esta estudio y análisis que se realiza, pues es cuando empiezas a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, como ya les había comentado, el artículo 26 pues da esta obligación impone esta obligación a nuestro presidente. Y la planeación debe estar articulada también según el nivel espacial que se aplique. Este nivel va desde un plano nacional hasta un regional, local y la unidad económica que puede ser un municipio. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo haces tú la planeación en un país, ¿no? ¿Cómo vas a definir ese plan nacional? Pues tienes 4 etapas que son el diagnóstico y proyecciones, que es ahí donde le digo que se reúnen, se juntan todas las inquietudes que hay en relación a nuestro país. Posteriormente se elaboran planes, programas y proyectos y se va a presentar al Poder Legislativo para que dé su visto bueno. Todo esto en los primeros 6 meses. Posteriormente pasamos a la ejecución y posterior a un control y evaluación, ¿sí? Lo que tenemos en la planeación, siempre tenemos que definir hacia dónde queremos llegar y en el transcurso de la ejecución y en el control pues establecemos estándares o definimos cuáles son las medidas, ¿no? Por ejemplo, una forma de evaluar el plan nacional sería cuál es tu meta de crecimiento, ¿no? Calculamos que este año vamos a crecer a un 2%, un 3%. Bueno, sobre el camino hay que ver qué es lo que está sucediendo, si se cumple, si no se llega a esto, cuáles son las causas, porque también aunque es una planeación de 6 años, pues se pueden hacer modificaciones dependiendo de lo que esté sucediendo a nivel macroeconómico, ¿no? ¿Se imaginan la planeación de una nación como ha sido este sexenio que le ha tocado pasar la época de la pandemia?
¿no? En el cual pues tuvo que reorganizarse para satisfacer unas necesidades que fueron prioritarias, que en un momento dado en el 2020-21 pues tenían que ser más enfocadas hacia la salud, ¿no? Aunque incluso también esto de cambio derivado de la pandemia, pues nos hizo cambios como a nivel mundial, ¿no? Que después se voltearon los ojos a México en estas cuestiones de la globalización y se ve que ahora el país tiene una fortaleza en que ya no buscan que haya tanta lejanía con tus proveedores y ahora es lo que le llamamos el famoso nearshoring. Entonces también es cuando tienes que ver, bueno, surgen diferentes variables, cómo nos vamos a adaptar a ellas. Aquí muestra cómo se estructura el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la administración pública. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los programas del Plan Nacional de Desarrollo se van a dividir en programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno y que deberán elaborarse en congruencia al plan. ¿Sí? Algunas características del Plan Nacional de Desarrollo, pues es elaborado por el Ejecutivo Federal, aprobado por el Poder Legislativo y tiene observancia obligatoria por todas las dependencias de la Administración Pública Federal. ¿Sí? O sea, usted como secretario de Estado no puede realizar acciones que no tengan congruencia con lo que está señalado. Es el patrón rector de acciones del gobierno federal, delinea la política económica, social, interior y exterior de un país, comprende los objetivos nacionales, se fijan metas, selección de acciones perentorias y los medios que emplean para alcanzar los objetivos en metas, tiene vigencia de 6 meses, de 6 años, y esos 6 años pareciera que sí son así tajantes, ¿no? Si ustedes en la corta o larga vida que tengan, se habrán dado cuenta que cada 6 años cambia la visión y en ocasiones pues esto hace que se modifique la planeación del país y es incluso en la misma estructura que se presenta en la administración pública. Aquí les presento como un ejemplo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio vigente, en el cual, si usted se fija, tiene el Objetivo General de Desarrollo Nacional, que se señala como la construcción de un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales para lograr el progreso de la justicia y el crecimiento del bienestar. Se tienen 12 principios rectores, 3 ejes de desarrollo, 23 objetivos, 90 estrategias y 21 instrumentos o proyectos, ¿sí? Y se establecen 35 parámetros. Yo lo que les exhortaría es que ya sea en la disciplina en la que usted se desarrolle, es muy importante conocer el Plan Nacional de Desarrollo, para que después no nos digan, ay, es que a mí me engañaron. No, ahí están los, cuál es la visión, cómo se van a llevar a cabo. Más adelante tenemos cómo se ha integrado los 3 ejes, los principales rectores, y esa es la visión que tenemos hasta el 2024. Y cómo se va desarrollando cada uno de los objetivos, ¿no? ¿Qué acciones va a realizar el gobierno para llevarlos a cabo? Y cómo cada uno de un objetivo general se va desmembrando, ya sea que sea un programa especial o regional, como lo podemos ver en las siguientes diapositivas, vas generando programas sectoriales, programas regionales, programas especiales y programas institucionales, ¿no? Derivados del Plan Nacional. Y aquí le pongo un ejemplo, ¿no? Un programa institucional pues puede ser el que tenemos en el INBienestar, ¿no? Que está enfocado a un sector, que es el sector de la salud, cómo se fija un objetivo, en cómo se relaciona con el eje que en ese momento se haya planteado y cómo se va a realizar cada uno y cómo se va a llevar a cabo. Ya no me quiero extender más porque creo que teníamos de 15 a 20 minutos, entonces ya nada más quiero redondearles que posteriormente a la planeación se van a hacer las adecuaciones a la estructura de la administración pública federal, ¿sí? Por ejemplo, en este sexenio, si se fijan, en este sector que hablamos de las paraestatal, administración pública paraestatal, en las empresas de participación estatal, pues se han creado varias en este sexenio,
¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la que surte de gas, la de Litiomex, no sé si recuerden algún otro que en este momento me ayuden a recordar, luego le da uno el alemán y se le olvida, pero si se fijan, esa ha sido como una de las formas de ejecutarse. También quería citar que la estructura se va modificando de acuerdo a las necesidades. Hoy estamos hablando de 19 secretarías de Estado. Bueno, algunas en las administraciones o cambian de nombre o desaparecen o incluso se llegan a fusionar. Aquí les traía yo el ejemplo de lo que ha sido, por ejemplo, una de las secretarías de Estado, que es la SEDATU, que a través de los sexenios, primero en el sexenio del 76, que debe haber sido entre López Portillo y Miguel Lamadrid, se crea la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Después, en el 82, por cuestiones que es cuando surgen las cuestiones de la ecología, pues se decidió que esta secretaría cambiara de nombre e integrara dentro de sus objetivos las cuestiones de ecología y se pasa a ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para 10 años después cambiar su nombre y también las atribuciones que tiene, y pasó a ser la Secretaría de Desarrollo Social, incorporándole algunas funciones de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, y más adelante en el 2013 se vuelve a dividir en dos esta secretaría para dar origen a la SEDATU, que es la que se va a quedar con todas las funciones de promover programas de vivienda y desarrollo urbano, y quedar otra parte dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy es conocida como la Secretaría del Bienestar. Entonces se van ahí adecuando, la planeación le va dando los parámetros para ir adecuando la estructura, y este es un tema muy bonito, ¿no? Quizá las personas que nos ha tocado como nosotros poder vivir cuáles han sido los beneficios y las consecuencias de cada uno de los cambios que ha habido en la planeación, en la estructura de un país, de sus secretarías de Estado, pues tendríamos mucho que compartir con ustedes, ¿no? Desde un punto de vista académico hasta de un punto de vista personal, una opinión personal, pero mis compañeros también tienen información que proporcionarles, y pues bueno, hasta aquí queda mi participación. Se los agradezco. Buenos días. Maestro Osorio, adelante, por favor. Gracias. Sí. Pues muy buenos días, doctora Coti, muchas gracias por su invitación, y pues me da mucho gusto compartir este espacio con compañeros académicos de la Facultad de Contaduría, con el doctor Eduardo Cedillo y la maestra Pati Mota. Como ustedes habrán notado, bueno, pues somos compañeros de la facultad, y pues en la facultad nuestro objeto de estudio es la administración, y dentro de la administración están estos procesos de planeación. En este caso, cuando recibí la invitación de la doctora Coti, pues para abordar el tema, dije, bueno, a ver, ¿sobre qué podemos hablar en cuanto a procesos de planeación y organización democrática? Y pues estaba dándole vueltas y lo aterricé en un estudio breve, un estudio exploratorio sobre los procesos de planeación en las organizaciones democráticas, el caso particularmente de las organizaciones comunitarias, y en eso es donde nos vamos a centrar. Aquí también, antes de continuar, sí quiero comentar que, bueno, este término de democracia, pues nos vamos a referir en este estudio exploratorio, que es una forma de organización donde el poder y la toma de decisiones pues reside en la mayoría del grupo social, y que se puede ejercer de manera directa o indirecta. Bueno, para comenzar, sí me gustaría aclarar que, bueno, pues los procesos de planeación, como lo comentó la maestra Patti, que la planeación está a nivel federal. Bueno, en todo tipo de organizaciones se lleva a cabo estos procesos de planeación. Obviamente va a cambiar la modalidad en cómo se va a aplicar, pero bueno, estos procesos de planeación pues lo que busca es determinar
hacia dónde queremos ir, que en el vocabulario administrativo son los objetivos que queremos lograr, los objetivos y las metas, buscar cuáles son las actividades para cumplir esos objetivos y metas y cómo podemos nosotros manejar los recursos de una manera eficiente para alcanzar esos recursos. Entonces, obviamente en cada organización hay diferentes tipos de planes. Comentaba Pati, bueno, los planes a nivel federal, que son un monstruo grande de planes, o planes muy cortos en organizaciones pequeñas. Pues eso es donde vamos a trabajar. Bueno, para empezar me gustaría comentar qué son las organizaciones democráticas o qué entenderíamos nosotros por organización democrática cuando estamos hablando justamente de una planeación en organizaciones democráticas. Podemos señalar que estas organizaciones democráticas son estructuras organizacionales en las que se va a fomentar la participación y toma de decisiones de forma igualitaria entre todas las personas que participan. Van a promover la transparencia y la igualdad en los procesos de toma de decisiones. Cuando en muchas organizaciones el proceso de toma de decisiones es una caja negra en donde hay una situación, pasa una caja negra y ya está la decisión tomada, aquí en estas organizaciones democráticas tiene que ser el proceso totalmente transparente. Y como características podemos señalar que es una participación igualitaria, que hay un debate libre y se respeta o se debe respetar el derecho individual. Podemos señalar que en las organizaciones democráticas los procesos de planeación, su característica principal es la que intervienen todos sus participantes en el proceso de toma de decisiones. Para ir acotando a nuestro objeto de estudio, pues vamos a comentar que dentro de las organizaciones tenemos el sector público, privado y social, y dentro del contexto social podemos encontrar un segmento de organizaciones del sector social donde pueden algunas organizaciones adoptar una estructura organizacional democrática en su funcionamiento interno. Podemos clasificar de diferentes formas las organizaciones sociales en base a una maestra de la facultad, la maestra Ortega Barro, que en uno de sus investigaciones señala que bueno, hay organizaciones del sector social que participan en la economía, otras que solamente son de tipo asistencialista. Bueno, vemos que en estas organizaciones pueden adoptar esta forma de organización, democrática, y donde lo vamos a ver en las que participan en la economía, pues lo vemos muy claro en las cooperativas, en el ejido, en comunidades, sociedades de producción rural, sociedades mutualistas, y en las organizaciones que no participan en la economía, que les digo que son muchas veces o asistencialistas o orientadas a resolver algún problema social sin ningún fin de lucro, pues podemos tener las organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, organizaciones de asistencia social, las mismas organizaciones políticas, los partidos políticos son estructuras en donde en teoría se favorece los procesos de planeación democrática y son organizaciones que están estructuradas de forma también democrática, sindicatos y grupos de voluntarios. Dentro de las organizaciones sociales, la planeación, para que nosotros podamos hablar de una planeación en la organización democrática dentro del sector social, pues debe de tener ciertas características, ¿no? En ellas, bueno, se debe de involucrar obviamente a todos los miembros de la organización en la toma de decisiones para fijar los objetivos y, como les decía, lograr pues, las metas que quieren o utilizando los recursos. Pero ¿qué características tendrían que tener esta planeación en las organizaciones democráticas del sector social? Pues tres principales. Uno, que la toma de decisiones se base en el consenso de la mayoría informada y que busque un acuerdo que obviamente pues esté bien para la mayoría.
el que se establezca un objetivo y que éste se lleve a cabo de manera transparente y que pues obviamente se logre de manera o de trabajo colaborativo y que se fomente en la organización durante los procesos de planeación pues un debate abierto y con discusión informada sobre las diferentes opciones que puede tomar pues que elegir un curso de acción u otro. Bueno, ya hablando dentro de las organizaciones que les comentaba, el objeto de este estudio exploratorio, pues los procesos de planeación en las organizaciones comunitarias pues van a ser fundamentales para garantizar la participación activa de estos miembros de la comunidad en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a entender en esta exposición por organizaciones comunitarias? Pues estas organizaciones donde hay individuos que se juntan en acción colectiva para abordar problemas, necesidades o simplemente intereses comunes de su comunidad, formando una organización. Y esta organización pues tendrá que tener una estructura organizacional que en su mayoría pues será democrática. Sí quiero aclarar que no todas las organizaciones comunitarias son organizaciones democráticas, hay unas que son más verticales, pero en su mayoría podríamos hablar de que sí, que son organizaciones democráticas. Y pues se forman en para diferentes temas como la educación, la salud, el medio ambiente, la vivienda, el desarrollo económico, la cultura, entre otros. Las organizaciones comunitarias pues son iniciativas lideradas por estos propios grupos de miembros de la comunidad que están interesados básicamente en esto, que no pierden de vista el mejorar su entorno y su calidad de vida. Pueden ser organizaciones formales o informales y su tamaño puede variar desde pequeños grupos de vecinos hasta grandes organizaciones con personal remunerado. E incluso hay organizaciones sociales que a su vez integran otras organizaciones sociales, que sería un poco el caso del que vamos a aterrizar ya a finalizar la plática. Y generalmente adoptan una estructura organizacional democrática para su funcionamiento. Para que una organización comunitaria realmente la podamos nosotros denominar democrática, pues tendrá que cumplir 5 características. Una, pues la participación de los miembros de la comunidad en la planeación de actividades y en la toma de decisiones. O sea, eso es sí o sí. Transparencia en el manejo de la información y que esa información sea accesible pues a todos y a todos los participantes de la organización. Fomentar la inclusión de todas las voces y perspectivas dentro de la comunidad, sin importar la edad, género, origen étnico, orientación sexual o alguna otra característica. O sea, tiene que ser completamente igualitaria, que exista dentro de la organización una rendición de cuentas transparente y que empodere a todos los miembros de la comunidad. Y eso va a ser muy importante porque los procesos democráticos, pues aunque la democracia la podemos practicar en muchas organizaciones, este sería a lo mejor un rasgo que a mí en lo personal me llama la atención, ¿no? Que podamos empoderar a través de la participación de todos y su toma de decisiones a los miembros de la comunidad. En México, bueno, pues no hay un número exacto de organizaciones comunitarias y además no hay un organismo que las aglutine o que sea necesario que se registren. Entonces, bueno, pues solamente hay estimaciones. El INEGI tiene una estimación de que, un estudio que hizo en el 2003 que hablaba sobre las organizaciones del sector social, pues habla de que puede haber aproximadamente más de 250,000 organizaciones comunitarias. Entonces, que es un número bastante importante en el que si todas fueran realmente con estructuras democráticas, habría una práctica de la democracia que podría contribuir incluso a otros procesos como la planeación a nivel federal en la que la gente se quisiera involucrar. Por su parte, la Secretaría de Bienestar, que sí lleva un registro de algunas organizaciones comunitarias, habla de alrededor de 10,000 que sí tienen un registro en algún programa o en algún proceso en el sector público.
¿Cómo se lleva a cabo o cómo podemos nosotros ver o en dónde se ve la planeación en las organizaciones comunitarias democráticas? Pues se ve reflejado en diferentes actividades y acciones que pues buscan justamente generar objetivos de trabajo, generar líneas de acción y generar los procesos que van a llevar a cabo los miembros de la organización. La planeación en las organizaciones democráticas y comunitarias la vamos a ver concretamente en qué, en actividades que hace la propia comunidad, o sea, se reúnen, qué queremos hacer, pues ahí están planeando el que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Bueno, son acciones, digamos, diarias de la comunidad. El manejo de los recursos, que sí requiere una planeación, el manejo, pues hasta si tienen un espacio en donde llevan a cabo las reuniones, bueno, pues el manejo y mantenimiento de esos recursos. Y he dejado al final los proyectos comunitarios, porque ahí es donde que fue donde pues le encontré mayor sentido a la organización comunitaria, en donde se ven plasmados ya una planeación concreta de una organización comunitaria, y estos proyectos comunitarios pues son actividades planificadas y organizadas con un objetivo en común, y es mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Me voy a... es que no me había pasado a esta de la planeación se concreta en las actividades de la organización comunitaria, manejo de recursos, y continúo. Aquí, me gustaría aquí detenerme medio minutito más, buscando justamente qué proyectos hacen las organizaciones comunitarias democráticas. Puse al chico de Servicio Social, Francisco Valderas, que me está apoyando este semestre, a buscar en páginas de internet proyectos comunitarios. Y yo también en el ratito que tenía libre, pues encontraba, a ver de qué encontraste, qué encontré. Y entonces hicimos un pequeño sondeo en estas páginas y identificamos algunos proyectos entre febrero y marzo del 23, y encontramos que la mayoría de ellos pues están orientados, estos proyectos comunitarios, al mejoramiento y recuperación de espacio público, luego proyectos comunitarios de protección del medio ambiente, y luego, bueno, ya se van disgregando proyectos que van orientados al mejoramiento de la salud de la comunidad. Algo que me llamó también mucho es al desarrollo económico local. Hay organizaciones hay comunidades que se organizan para crear pequeños emprendimientos. Hay también proyectos sobre seguridad comunitaria, de educación, vivienda, de cultura y recreativa, de defensa de derechos humanos, de inclusión social y otros de todo tipo. Pero en su mayoría sí hay de mejoramiento y recuperación del espacio público. Bueno, hay muchos ejemplos y nada más voy a señalar algunos. Por ejemplo, ejemplos de proyectos comunitarios, tenemos de proyectos de Juntos por la Mixteca, disminución de los incendios en vertederos de basureros públicos, en donde, bueno, pues lo que se busca es concientizar a la comunidad de no provocar incendios en estos vertederos públicos. Otro proyecto de Juntos por la Prevención, que es para disminuir los delitos, por ejemplo, en la cabecera municipal de Tianquistengo, un grupo que se organizó, y otro de mejoramiento del Quinto Sol, que es para generar interés en los residentes para cuidar un espacio comunitario. Estos son a nivel nacional, pero pues a nivel internacional me topé con dos muy interesantes. En Toronto, Canadá, los grupos también comunitarios se han organizado para poner refrigeradores en diferentes centros comerciales para que uno compre, ponga ahí la comida y el que necesite esa comida la tome de forma gratuita para apoyar, pues, obviamente, a la comunidad de escasos recursos. Y otro proyecto de transformación de sitios abandonados. Se crearon una granja en un estacionamiento en el centro de París, un estacionamiento que pues ya había sido vandalizado, no había nada. Se les ocurrió a los vecinos de la comunidad crear un
una granja de hongos en el centro de París utilizando eso. Entonces, pues son proyectos muy, muy interesantes. Bueno, me voy rápido al caso de análisis. No puedo decir por cuestiones de confidencialidad qué organización comunitaria democrática es, por las entrevistas que estuve haciendo, que es lo fuerte de lo que encontré, pero bueno, es una organización comunitaria fundada en el año de 1985 en la alcaldía de Ixtapalapa, y ellos se organizaron de un primer momento para buscar vivienda para grupos marginados, bueno, vivienda digna, y ahora, bueno, su objetivo es pues mantener realizar acciones más a favor de la propia comunidad. Lo que hablábamos al principio de estas estructuras organizacionales democráticas, bueno, sí tienen una estructura, sí la replica porque, bueno, su estructura es horizontal, cuenta con una asamblea general, que es el órgano máximo de toma de decisiones, una junta directiva elegida por la asamblea general para coordinar acciones de la organización, y tiene comisiones permanentes y temporales para temas muy, muy específicos. ¿Qué ha logrado esta organización comunitaria democrática? Pues voy a mencionar tres. Uno de ellos muy, muy, muy reciente, que fue un proyecto para dar solución a la problemática de grietas que aparecieron en el suelo de 4 colonias de la delegación Ixtapalapa en la Ciudad de México a raíz de los temblores de 2017. Pues la misma comunidad organizó grupos, se puso en contacto incluso con alianzas con instancias de la UNAM, del gobierno federal, local, y bueno, pues se ha dado seguimiento. Es un problema muy grave que tiene la Ciudad de México, esto de las grietas, a raíz de los sismos que ha habido allá, en particular del sismo del 2017. Y bueno, otro proyecto que han hecho, este es el más reciente, una consulta pública para la modificación de nomenclatura y calles de la colonia, problemática originada por la inconsistencia y contradicciones de la nomenclatura del predio otorgado, en donde pues se desarrollaron estas viviendas que logró esta organización, y ahí también con la delegación. Y el último proyecto que ha desarrollado, bueno, no el último, sino el antepenúltimo, pues la recuperación de un terreno baldío de aproximadamente 6,200 metros cuadrados, que era un basurero, y ahora es un bioparque en el cual, pues, entre otras cosas, tiene la función de facilitar la infiltración de agua del subsuelo. Bueno, pues son proyectos que vemos que si se organiza la comunidad, lo hace democráticamente, pues puede haber participación. ¿Qué es lo que encontré en las entrevistas, ya para terminar? Bueno, pues todo pues suena muy bonito, pero ya en la realidad, pues en la plática con algunos participantes de la organización, pues hay problemas en sus procesos de planeación democrática, y el primero es que hace falta líderes democráticos, es decir, líderes que entiendan bien qué es la democracia y no que sean autocráticos. No quiero decir con esto que sean la mayoría autocráticos, sino que faltan pues estos líderes que entiendan que los procesos democráticos es justamente ese diálogo que podemos tener entre todos, llegar a un consenso. Obviamente a lo mejor no le vamos a dar gusto a todos, pero sí ir facilitando eso. También falta en estas organizaciones comunitarias personas dinamizadoras, es decir, el vecino que siempre esté invitando, a lo mejor no es dirigente, pero el de, a ver, vamos a la reunión, vamos a hacer esto, a ver, juntar a los vecinos. Obviamente más adelante podría ser un líder dentro de esta comunidad, pero bueno, hace falta estas personas dinamizadas que podrían ser bien líderes. Evidentemente falta habilidades de manejo de grupos de los integrantes de la organización para llevar a cabo los procesos de planeación democrática. Decíamos que nosotros venimos de una facultad de contaduría y administración, en donde, bueno, pues vemos nosotros la administración no de manera empírica, sino de una manera formal. Y obviamente para el manejo de grupos, pues también hay que tener conocimientos y habilidades de manejar los grupos. Entonces, a veces en los grupos informales, pues no hay esa capacidad o no hay esa
forma de traerlos. Bueno, un problema que, bueno, no nada más en las organizaciones del sector social democráticas, sino en todos, que pueden aparecer dobles intereses en algunos miembros de la organización en los procesos de planeación y pues llevar más intereses hacia un lado. También en la plática se comentó el poco interés de algunos miembros de la misma comunidad para involucrarse, por eso es que yo decía, bueno, pues los dinamizadores serían los que podrían contrarrestar a los miembros que no quieren involucrarse, y obviamente pues ya yo haciendo preguntas muy directas, pues sí encuentro que hay una administración empírica para el manejo de la organización. Y ya para terminar, 3 consideraciones finales. Pues las organizaciones comunitarias democráticas son espacios donde la comunidad puede participar activamente identificando problemas y elaborando propuestas. Los procesos de planeación de las organizaciones comunitarias democráticas representan un enfoque participativo y colaborativo para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las comunidades en su búsqueda de un desarrollo social para mejorar sus condiciones de vida y para una exitosa planeación en las organizaciones. Yo diría que no nada más en las organizaciones comunitarias, sino en todas, líderes democráticos y, bueno, líderes dinamizadores con habilidades de comunicación y manejo de grupos. Pues me extendí unos 5 minutos más, pido una disculpa, pero pues ahora que empecé a desarrollar el estudio, pues yo me apasionaba y buscaba información. Me faltó tiempo, información, pero bueno, pues esto fue lo que encontré, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Muy amable. Gracias. Bueno, pues ahora el doctor Eduardo Ramírez Cedillo, que lo cambié de lugar. Bien, buenos días. Dentro del eje temático procesos de planeación y organización democrática, hay un elemento interesante que tiene que ver con la democracia misma, ¿no? A nivel de país, a nivel de organización, a nivel de toma de decisiones, y casualmente en los últimos años la lógica de la democracia ha venido a la baja, ¿no? De entrada, cerca del 52% de las personas encuestadas por Latinobarómetro han manifestado que estarían de acuerdo con un gobierno más autocrático, en ese sentido, ¿no? La idea de la democracia se está extinguiendo por la democracia misma. Las personas están votando en ese sentido. Y algunos gobiernos, algunos candidatos invitan a votar por cargo completo, ¿no? Donde se extingue la lógica del equilibrio de poderes, donde se extinguen diferentes elementos que son asociados a la democracia. La propia democracia lleva a su lógica de extinción, ¿no? Algo que parece bastante contradictorio, pero en fin. ¿Qué les voy a exponer yo? Básicamente el tema se llama Prioridades Gubernamentales Actuales en México. ¿De dónde emana este tema? Bueno, hay algo que se llama la agenda pública, y la agenda pública son un conjunto de elementos, de temas que la sociedad le preocupan y que tratan de meter a la discusión más amplia, que sería la agenda política, donde solamente llegan algunos temas que encuentran un escenario más amplio para ser discutidos, y si son empujados debidamente, es probable que esa condición de demanda llegue a la agenda gubernamental, que ahí es donde se va a establecer todas esas prioridades que van a ser parte de lo que ya comentaba la maestra Patricia, que es básicamente el ámbito de la planeación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la agenda pública es mucho más amplia que la agenda gubernamental, y de repente es probable que incluso la agenda gubernamental no esté atrapando la lógica de lo que quiere la sociedad. En esa idea, el contenido de la ponencia nos lleva a 3 puntos. La agenda pública, los temas de preocupación para la sociedad, dirección de la agenda gubernamental, prioridades de la agenda gubernamental al final del sexenio. La idea es concreta. En la agenda pública está la preocupación social, en la dirección de la agenda gubernamental
¿Cómo denota un gobierno hacia dónde va? Básicamente lo denota mediante la asignación del gasto. Un gobierno podría estar preocupado por el agua, pero si no le asigna recursos a la atención del agua, en realidad no está preocupado, ¿no? Es un discurso más que una realidad. Y por último, las prioridades de la agenda gubernamental al final del sexenio son 4 temas que a mi parecer son relevantes, que se asumen algunos de ellos como solventados, pero que están presentes todavía, ¿no? Y de una forma no acabada o no atendida. Bien, bajo esa lógica, imaginen ustedes, ¿no? El Latinobarómetro es una organización que se encarga de hacer consultas en América Latina sobre diferentes temas, y dentro de esas encuestas hay una pregunta que es bastante interesante, y es: ¿usted cuál considera que es el principal problema en su país? ¿Sí? Dentro de un conjunto de preguntas ya determinadas, o opciones para contestar ahí, más de 40 opciones, el elemento interesante es que de 2004 a 2023, en promedio, el 92.3% de las respuestas sobre el problema más importante se agrupan en 10 temas. Es decir, no es tan amplia la lógica de la preocupación de los mexicanos en un escenario largo, ¿no? Pero es más interesante todavía pensar que durante todo ese escenario, independientemente de cómo ha avanzado la sociedad, independientemente de que ha habido partidos en el gobierno diferentes, independientemente de que los proyectos han sido distintos, son 5 problemas los que son altamente relevantes y los que básicamente van a tomar el 75% de la preocupación de los encuestados. ¿Cuáles son esos problemas? Básicamente, 25% dicen delincuencia y seguridad pública, ¿no? Y eso es algo que al final del día está presente ahí. 14.6% dicen que desocupación, desempleo. Esto, uno cuando ve las cifras de empleo informal, se da uno cuenta de estos elementos, ¿verdad? De subempleo, de condiciones no positivas en ese ámbito de ocupación. Esa es una preocupación que está presente. Por otro lado, 13.7% consideran que el problema está en la economía, problemas económicos o problemas financieros, ¿no? Por otro lado, el 10.7% de la población menciona que hay un problema que es relevante y es la pobreza, y el 9.5% se pronuncia por la corrupción. La suma de eso nos da cerca del 75%, que agrupa en 5 temas una gran cantidad de los problemas que aquejan a esta sociedad, ¿no? Si lo vemos a lo largo de los años, en cada una de las encuestas, nos damos cuenta que aquí están los temas, ¿no? La barra gris es básicamente la delincuencia, la corrupción, la barra naranja, la lógica del problema en la economía, que tiene que ver con una ausencia de crecimiento o un bajo crecimiento, y el problema de la desocupación y el desempleo forman una condición constante en la preocupación de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Es clara la perspectiva? Bueno, bajo esa lógica, sabemos cuáles son las necesidades y hacia dónde apunta la agenda gubernamental. Para saber eso, una forma fácil de hacerlo es revisar hacia dónde se enfoca el gasto del gobierno y dónde toma el énfasis, ¿no? Bajo esa perspectiva, lo que les presento en esa gráfica es el balance presupuestal de 3 gestiones de gobierno. Calderón, Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vemos? 3 momentos del país donde hay una lógica de estabilidad financiera, una situación donde el gobierno decide mantener el balance altamente saneado, ¿verdad? Equilibrado. La barra azul denota algo que se conoce como el balance presupuestal, la barra naranja denota el balance primario. ¿Cuál es el elemento central? Que la barra azul siempre es más intensa que la barra, la línea naranja, ¿no? Un elemento interesante aquí es ver cómo, al final del día, el alto déficit que genera el gobierno actual tiene que ver con el alto costo de la deuda. Eso es pago de intereses que lleva a que el escenario deficitario sea mucho mayor, ¿no? Casualmente, al inicio en 2019, este gobierno, dentro de las acciones que realizó, fue establecer una ley de austeridad republicana. Es una ley que al final del día no da datos, no establece objetivos en concreto, ¿no? Es más interpretativa, pero tal parece que se puede desajustar el presupuesto cuando haya año electoral, ¿no? 2024, la lógica del desajuste presupuestal es evidente, ¿no? Ahí se rompe un poco el presupuesto y la austeridad republicana, pues bueno, queda en buenos días, ¿no? Lo que les presento ahí es el gasto neto del sector público. Lo podemos dividir en dos partes: gasto programable,
Las barras azules son gasto corriente, las barras naranjas son gasto de capital. Eso sería el gasto programable. Nos damos cuenta que al final del día este gobierno no gastó más, salvo en 2024. No más allá del gasto que ya había instrumentado el gobierno de Peña Nieto en 2016, que es muy similar al de 2022 y 2023, ¿no? En este año el gasto corriente se incrementó de forma suficiente. ¿Cuáles son las métricas ahí? Este gobierno sí ha gastado más en gasto corriente y es evidente, ¿no? Los precios son a precios de 2008, por lo tanto está ausente la inflación. 2.7 gastaba Calderón, 3.2 gastaba Peña Nieto, 3.6 Andrés Manuel López Obrador. El gasto de capital sensiblemente es más bajo en el caso de la gestión de López Obrador. El costo financiero sensiblemente muy alto, ¿verdad? Respecto a los gobiernos anteriores. Las participaciones, bueno, se me olvidó decirles, el gasto no programable es las barras grises y las barras naranjas. El gasto de participaciones es más alto, pero esta línea que está aquí es la inversión física. La inversión física, a pesar de a donde se ha movido la lógica de las grandes obras del gobierno, no excede lo que ya se había gastado en inversión física. Eso es un dato interesante, porque luego entonces se pone en perspectiva dónde está la lógica mediática y dónde están los hechos reales de lo que es el presupuesto, ¿no? Bueno, ahora diríamos, queremos saber en realidad en qué se gastó. Ya la maestra Patricia nos daba la lógica de cómo se podría dividir el gasto, y es el gasto de gobierno, el gasto de desarrollo social y el gasto de desarrollo económico. ¿Qué podemos observar ahí? El gasto de desarrollo económico sí es muy amplio. Diríamos, el gasto de gobierno no va más allá de 8.7% y es muy estable. Es gestión gubernamental, ¿no? Es muy estable, es la línea azul. El desarrollo social es muy amplio, se incrementó de forma efectiva en este gobierno. ¿Y a costa de qué? De disminuir la presencia de desarrollo económico. ¿Cuál es el tema ahí? ¿O cuál sería el elemento central de ese problema? Cuando uno piensa en los programas sociales, uno piensa en un esquema de distribución de ingreso y una condición de mayor equidad. Una crítica sustancial a los programas actuales del gobierno es que no están llegando necesariamente a los más pobres. Entonces, ese es un problema, porque si al final del día no generan esa lógica de redistribución de ingresos, sí afectan a algo que se llama crecimiento económico. La lógica de la asignación de la planeación tendría que tener un equilibrio donde, si bien se atiendan los programas sociales, ¿verdad?, también se atienda la lógica de lo que se va a producir, cómo se va a producir, cuánto se va a producir, ¿no? Si no, ¿qué es lo que pasa? Que el proyecto se hace insustentable, ¿no? ¿Estamos claros? Bueno, esa es la idea. Ahora, si nosotros seguimos desmenuzando un poco esto, ¿qué encontramos? Encontramos efectivamente la métrica de hacia dónde va la lógica de las preferencias de este gobierno. La línea azul es seguridad nacional. La línea, las barras azules son temas hacendarios, son temas o acciones financieras y hacendarias. Este gobierno, de forma adicional, las líneas que ustedes ven, la línea azul, tiene que ver con lo que sería la parte de seguridad pública que llevaba a cabo de forma civil, y tenemos una compensación, ¿no? Mientras la seguridad pública va disminuyendo en el beneficio que prestan los civiles, se va incrementando en el beneficio que prestan los militares, ¿no? Ahí hay una lógica importante. Y luego tenemos más seguridad, aparentemente más gastos de seguridad con menos gasto en justicia. Entonces, hay una situación de desequilibrios relevantes ahí, ¿no? Por otro lado, este tema de desarrollo social es un tema importante. De Peña Nieto a el gobierno actual de López Obrador, se han incrementado en 11 puntos de asignación a lo que sería protección social, ¿no? ¿Qué es esa línea verde que está ahí? Pues básicamente el gasto en los sistemas de pensiones contributivas y no contributivas que se están llevando a cabo, ¿no? Lo cual parecería que es algo idóneo, pero no es idóneo cuando al final del día vemos que se está compensando. Ese incremento se compensa ¿con qué? Con una disminución en otras actividades de gasto, ¿qué? De desarrollo social, como es educación,
como es salud, protección ambiental, ni qué decir, ¿no? Sistemáticamente ha venido abajo. Actividades de recreación y movimientos sociales, también en una situación descendiente de forma constante. Y en los 2 últimos años, una situación de disminución de ¿quién? Del gasto en salud. ¿Ok? Un gobierno que en la discusión de a quién hay que darle los recursos decide que hay que dárselos a los adultos mayores en lugar de los niños, es un gobierno que el día de mañana va a tener que gastar más en adultos mayores. Entonces, esa es una discusión grave, ¿no? Donde al final del día se tendría que cambiar la perspectiva. Todo es correcto, los programas sociales tienen que estar ahí, pero hay que saber cómo se van a gestar, cómo se van a diseñar y cuáles son los efectos que esperamos dentro de la sociedad, ¿no? Eso es relevante. Ahora, cuando vemos la lógica del desarrollo económico, ser más del 75% en todos los sexenios, estos 3 sexenios, se dedica a combustibles y energía. ¿A ustedes les gustaría pensar que estamos jugando a una lógica de soberanía alimentaria? Pues bueno, lo que se destina al sector primario sistemáticamente fue a la baja. 10.38 con Calderón, 7.36 con Peña Nieto y 4.30 en el actual gobierno. Eso es un tema relevante, ¿no? Turismo, ciencia y tecnología, la condición de comunicaciones, gasto de desarrollo económico que se ha ido a la baja. Bien, ahí van las prioridades, ¿no? Si dijéramos, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Seguridad nacional, diríamos protección social y diríamos combustibles y energía. Hacia allá va la lógica, ¿no? De dónde se están atendiendo los temas. Y el elemento central, diríamos, ok, ¿hacia dónde nos ha llevado eso, no? ¿Hacia dónde va y hacia dónde se dirige? Les diría 4 temas relevantes que tendrían que ser resueltos o que debieron de haber atendido de una forma suficiente durante los últimos 6 años es la corrupción, la violencia, el crecimiento económico y hay un factor que le falta a este gobierno y que quizás hubiera tenido más impacto en la distribución del ingreso y se llama reforma fiscal. Este gobierno no quiso tocar los impuestos en ningún sentido. Y quizás de ahí también se deba a la popularidad que tiene, ¿no? Si te puedo dar mucho y te puedo quitar nada, pues bueno, tal parece que estoy generando una ilusión fiscal, ¿no? Claro, en algún momento la ilusión se rompe porque es algo que no está ahí, ¿no? En realidad no está ahí, pero bueno. La reforma fiscal pudo haber dado a este gobierno los recursos necesarios para que no se hubieran disminuido los otros temas de desarrollo social, donde se pudo haber gastado más en crecimiento, en desarrollo económico y también compensado algunos elementos de gasto en educación, gasto en salud, pero al final se dejó ahí, ¿no? Un tema que es necesario, ¿por qué? Porque México es uno de los países de la OCDE, el que menos, alguien diría, pero la OCDE es el club de los ricos, ¿no? Pero también está Chile, también está Costa Rica, también está Colombia, que recaudan más que nosotros, ¿no? Somos de los países que menos recaudamos. Ese es un hecho y es una condición preocupante. Si queremos ser un gobierno grande, tenemos que ser un gobierno también grande en la recaudación, ¿no? Bueno, pero todo esto, ¿cómo va el escenario, no? Miren, tocamos los 2 últimos temas. Y este es el desarrollo económico medido por algo que se llama Producto Interno Bruto Per Cápita. En el mejor de los casos, ¿qué podríamos decir del desempeño económico? Estancados, ¿no? Crecimiento promedio de 0.11% en cada uno de los 6 años, y todavía eso podría ser peor si los resultados, recuerden que 2024 es estimado, ¿no? O sea, todavía falta mucho por caminar, ¿no? Y esperemos que sea mejor, ¿no? Digo, yo cuando les platico esto, se los platico tan solo porque esa es la realidad. A mí que me gustaría que pues todo fuera de maravilla, ¿no? Que fuera yo al hospital, me atendieran, ¿no? Que la lógica del gasto en universidades no se disminuyera, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. En crecimiento acumulado, ¿qué pasó? Pues bueno, en el mejor de los casos quedamos igual, ¿no? 6 años caminamos para quedar igual en materia de bienestar. Y ya nos decía la maestra Patricia que el desarrollo económico, que puede ser un buen proxy del PIB per cápita, genera bienestar en la población, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿avanzamos en bienestar? No, el bienestar es el mismo, ¿no? ¿Sale? Y luego, la gráfica de la derecha superior nos habla de la recaudación. Un avance significativo con la reforma de 2013, que entró en vigor en 2014 por parte de Peña Nieto. Ustedes ven aquí este incremento
Teníamos una tributación, un sistema tributario por demás absurdo, que no recaudaba más allá del 10%. Se dan las reformas, se incrementa la recaudación y este gobierno ha tenido un avance marginal. Si se cumple el pronóstico del crecimiento del país, porque si no crece el país tampoco hay recaudación, vamos a tener una recaudación de 14.30%. Un país que gasta cerca del 27% recaudando 14%, pues hay un hoyo ahí, ¿no? Interesante, que a veces se cubre con un poco de deuda. Y luego les dije que el gasto, y bueno, la gráfica que está del lado derecho inferior, les dije que había crecido mucho el gasto en pensiones, ¿no? O el gasto en protección social. Hay algo que se llama espacio previsional, que básicamente está vinculando la lógica del gasto en pensiones, en todo, jubilaciones y pensiones, y la recaudación. ¿Qué ha pasado? Pues que el gasto ha crecido muy rápido y los impuestos no. Y cada vez hay menos espacio para cubrir la lógica del gasto en pensiones usando los impuestos. Esto genera un problema porque lo que es cierto es que al final del día, en esta sociedad, imaginen ustedes, 1970, 12.6 jóvenes menores a 14 años por básicamente un adulto mayor de 65 años. Si queda la proporción, 1:12, ¿no? 2030, 2.6 jóvenes menores de 14 años por cada adulto mayor de 65 años. ¿Sí ubican cuál es la lógica? Se está incrementando la lógica de personas mayores y se está disminuyendo ¿qué? La base de personas jóvenes, ¿no? Esto va a tornar en una situación, y no es privativo de México, eso es una condición que se está dando a nivel mundial, ¿no? El tema es que quizás tendríamos que meterle un mayor apoyo ahí. Y bueno, ¿qué ha pasado? Y nos preguntamos, ¿y el tema de la corrupción cómo va, no? Porque al final del día es algo importante. Si un país, si el gasto de gobierno, si los programas sociales, si la tributación no están presentes o no cumplen con el objetivo, en mucho es porque el gobierno tiene cierto nivel de corrupción. ¿Cuál es el problema con la corrupción en México? Que todas las mañanas se asume como un problema solventado. En México no hay corrupción, ¿no? Y bueno, diríamos que quizás en México no se ha incrementado la corrupción, pero sí lo ha hecho un poco, ¿no? Quizás no en este gobierno, pero miren, de 10 países de América Latina, sobre el índice de percepción de la corrupción, estamos en la línea negra, ¿no? Por debajo de todos estos, ¿no? ¿Sí queda claro? Gracias a Ecuador no estamos más abajo, ¿no? No somos el último lugar, pero esa es la idea. Si este país no ha sido más corrupto, por lo menos seguimos en los mismos niveles de corrupción, ¿no? Y luego, eso es la percepción. Pero de alguna forma también, si uno explora la lógica de la corrupción que hay en México, para muchas personas efectivamente no hay corrupción, ¿no? Porque el discurso se dice una vez, se dice otra vez, se dice otra vez y se asume como cierto. Entonces, por eso, esa es la percepción. Ahora nos vamos a otro índice que nos dice índice de capacidad para combatir la corrupción. Y de repente tenemos a países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, que por lo menos tienen una calificación de 6. Este índice mide de 0 hasta 10. Y pues los que están arriba de 6, pues sabemos que están pasados, ¿no? Pero México está aquí, es la línea negra, que sistemáticamente ha ido, ¿qué? Quedando en una lógica de menor calificación que en un índice de corrupción, pues eso es que nos estamos haciendo relativamente más corruptos o tenemos menos capacidad para qué? Para ir remediando el tema de la corrupción, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos? Miren, esta se llama sociedad civil. Y en sociedad civil que estábamos pasando de panzazo, como se dice, nos fuimos, ¿qué? Moviendo hacia una lógica reprobatoria. ¿Qué es esto? Básicamente, sociedad civil es la capacidad que tiene la sociedad para movilizarse sobre el tema de la corrupción y la lógica de expresión libre y un derecho al ejercicio periodístico libre. Eso es lo que ha ido mermando el índice. Por otro lado, tenemos que capacidad legal implica que independencia de los órganos autónomos, independencia de quien ejerce la justicia, independencia del ámbito legislativo, ¿no? Y les he dicho que este país se está moviendo hacia ¿dónde? Hacia una lógica autocrática más que democrática. Entonces, hay menos independencia, ¿no? Y cada vez hay más centralización. Y luego tenemos esta parte que es democracia e instituciones políticas. ¿Qué es eso? Básicamente rendición de cuentas, transparencia, ¿verdad? Acceso a la información.
Y son elementos que cada vez hay por ahí un órgano que se llama INAE, y si no está haciendo las cosas bien, pues hay que ver cómo hacemos que las haga bien, pero no hay que desaparecerlo, ¿no? Porque su autonomía da información que de otra forma no estaría presente. En fin, bueno, son temas sobre los que hay que trabajar, ¿no? No es una lógica de decir, bueno, México está en una situación sí compleja, solamente hay que trabajar en los temas, ¿no? Y es interesante, ahora que estamos moviéndonos en una lógica de cambio de gobierno, exigirle a los candidatos que se pronuncien de una forma seria sobre esto y no nada más nos digan que no son corruptos o que sí son muy corruptos, ¿no? Sino qué es lo que se va a hacer en estos temas. Bueno, tan solo termino yo mi presentación con esto, ¿no? Dice Acemoglu y Robinson que para que el Leviatán se mantenga encadenado, es decir, el Estado controlado, la sociedad tiene que ir creciendo conforme también el Estado avanza. Una sociedad que cree que ya llegó a la democracia y que cree que la democracia es un punto al cual se llega, eso es una mentira. La democracia es un proceso que siempre se va retroalimentando. Cuando la sociedad deja de caminar y exigir, en ese momento se ha perdido la democracia. Y eso es algo que luego entonces no es un problema del gobierno, es un problema de la propia sociedad. Bien, muchas gracias. Muy bien, ¿qué les ha parecido esta mesa? Espero que haya sido de su interés. Hemos pasado desde las bases del deber ser con la planeación y la organización, la manera en la que algunos de estos temas de planeación y organización no están en la agenda política y a veces menos en la gubernamental. Y entonces la participación de la sociedad se empieza a ver y empieza a generar esquemas de organización en donde va probando sus propias capacidades. Y desde luego que en sociedades donde hemos aprendido que otros son los que saben cómo hacerlo, otros tienen la responsabilidad, otros tienen el compromiso, difícilmente las organizaciones comunitarias o que se crean con un afán comunitario, pues empiezan a ver el interés de la comunidad por encima del interés personal. Ya comentaba el maestro Osorio acerca de los problemas que todavía hay en estas agrupaciones. Bueno, entonces imagínense cuando esa organización empieza a crecer, ¿no? Pues difícilmente se puede dar esta participación. Efectivamente, existen organizaciones comunitarias, particularmente las cooperativas, en donde incluso uno está esperando que haya un proceso democrático en la toma de decisiones, pero algunas de ellas se encuentran con que la gente no está preparada para esos procesos democráticos. Ahorita hemos visto una serie de cuestiones acerca de ciertos indicadores que nos miden, por ejemplo, el índice de capacidad para combatir la corrupción, ¿no? Creo que lo interesante sería entrarle al índice y saber qué es lo que está midiendo, ¿sí? Y saber cómo lo mide y saber cómo reporta la medición. Creo que nuestra responsabilidad como sociedad es muy grande y en la medida en la que dejemos de participar como grupos sociales, pues las decisiones que se tomen en el gobierno cada vez van a ser más fuertes. Viendo los datos con Salinas, por ejemplo, un crecimiento tan importante que tenemos ahí, se vendió todo, ¿no? Todo lo que se podía vender se vendió. Y de entrada se privatizó el ejido. Y de repente todos teníamos algo que vender, ¿no? Algún pedacito que vender. Vendimos una de las formas que teníamos para producir y ahí se acabó todo, ¿no? Es muy importante entonces reflexionar al interior de las unidades incluso más básicas de la nueva familia, también ese esquema que comunidad también toma decisiones, ¿no?
qué cambios se han dado en las decisiones al interior incluso de las familias con la incorporación de las mujeres al trabajo y con este concepto de mujeres jefas de familia. Incluso la propia estructura de esas familias es muy distinta. Bueno, pues también ocurre cuando esas familias se incorporan a organizaciones en donde se está buscando el bien común. Y ya estas un poco mayores. Sin duda, todos los temas de percepción son muy importantes, pero me parece que también lo es el hecho de que nosotros participemos en estar mejor informados. Y la única manera de hacerlo es investigando. Y ojalá, y decía la maestra, veo muchas caras de jóvenes, yo di las gracias desde luego, pero bueno, hay otros que están empezando todavía más y que vayan más allá de la percepción, que vayan más allá, incluso si este índice de capacidad para combatir la corrupción requiere fortalecerse, requiere modificarse, requiere que hagamos algo, bueno, pues hagámoslo, ¿sí? Como muchas cosas más. Lo importante, me parece, es la participación organizada y la búsqueda, primero, de identificar cuáles son esos problemas que nos atañen y de qué manera podemos enfrentarlos. Nos quedan varios minutos y pues yo agradecería quienes tengan preguntas a nuestros panelistas, pues las pudieran plantear. Eso no obsta para que nos podamos reunir con ellos en otro espacio, incorporarnos a sus investigaciones, darnos cuenta cómo todos contamos, los alumnos de servicio social, desde luego los becarios, bueno, somos muchas manos y muchos talentos para trabajar estos temas y pues acercarnos a los profesores con miras a este ejercicio de participación ciudadana y de entender, reconocer y trabajar en la solución de los problemas. ¿Tendríamos preguntas? No tantas, sí. Adelante. Si pudiéramos enlistar aquellos elementos que se consideran para la planeación respecto a las fuentes de ingresos que comentaban hace un instante, o sea, recurso tributario, empréstito público, emisión de papel moneda, adquisición de deuda, ¿cuáles serían esos elementos que se consideran para la planeación? O sea, decir si vamos a aumentar impuestos o no vamos a aumentar impuestos. ¿Qué elementos, así de forma general, porque sé que es una pregunta compleja, podrían estar estableciendo de qué manera voy a hacerme de recursos, considerando estos elementos? ¿Cuáles son las directrices generales para establecer cuáles van a ser mis ingresos como país? Aprovechando a todos, Okay. quien quiera responder, por favor. Bueno, mira, de forma rápida, los tributos son un elemento relevante, ¿no? La deuda es relevante hasta que te mete un incremento de costos vía el costo financiero, es decir, gasto, ¿no? Imagínate, el presupuesto de 2024, 14% va a ser pago de intereses, ¿no? Entonces, es casi de la misma magnitud que las participaciones, ¿no? Le estás pagando a las personas que tienen la deuda del gobierno la misma cantidad de dinero que le estás dando a las entidades federativas para llevar a cabo sus actividades normales, ¿no? Muy cara. Y bueno, ya es cara la lógica de la deuda por la sencilla razón de que la tasa de interés también es muy alta, ¿no? Y la tasa de interés es muy alta pues, porque nos gusta que el tipo de cambio también sea bajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí estamos en una lógica comprometida. Emisión monetaria, sí. Deuda, sí. Impuestos, sí. Siempre y cuando son instrumentos valiosos, siempre y cuando garantices que el resultado va a estar ahí. Es decir, te endeudas para generar infraestructura que va a tener rendimientos de corto, mediano y largo plazo, adelante. Estás generando los elementos para que la inflación sea momentánea, la disminuyas y ya estás del otro lado, ¿no? Si estás generando una lógica de incremento en los niveles de educación, gasto educativo,
bonos educativos a 30 años, ¿no? La deuda, si tienes una educación de buena calidad que haga que las personas cuando salgan de la universidad tengan salarios más altos, ellos mismos van a pagar su educación cuando seas un profesionista que ganas bien y pagas más impuestos, ¿no? ¿Vamos? Gasto corriente, ingresos corrientes. Gasto de capital, endeudamiento, ¿no? Esa es una regla de oro de las finanzas públicas y las finanzas generales. Okay. En este mismo sentido, podríamos decir que inclusive una ideología política podría influir en la estrategia de recurso tributario, es decir, si subo o no los impuestos. Mira, bueno, no, Nicolás Caldor, en 1962, no, en 1968, él llevó a cabo la reforma tributaria de la India, previo a venir en los finales de los 60 al país, ¿no? Lo trajeron el gobierno de Echeverría para que realizara una reforma tributaria. Él hizo la reforma en la India y quizás esa reforma habría que meterse un poquito más. Quizás es lo que le ha permitido a la India ahorita tener una lógica de desempeño y ser un país emergente, etcétera, ¿no? ¿Qué hicieron? Encajonaron la reforma que había hecho Nicolás Caldor, un economista de un gran nivel, y Nicolás Caldor, ¿no? Quizás un poco, digamos, molesto por esa situación, dijo, en América Latina no saben cobrar impuestos, ¿no? Y lo dice así porque dice, pues porque al final del día el que cobra impuestos siempre se deprecia, ¿no? Pierdes capital político. Entonces, la promesa es dar, ¿no? Cuando te dice, pero te va a costar tanto, dices, creo que no quiero así. No, hasta incluso si ustedes empiezan, y eso es algo que le exhorto, miren chavos, a lo mejor nosotros fuimos de una generación que la rendición de cuentas era pensar que un señor se subía cada 1 de septiembre a dar un informe, el cual empezaba con una fiesta y empezaba alrededor de mediodía y terminaba a las 6 de la tarde, cosa que le admiraba a uno mucho porque cómo podía hablar 6 horas y todavía le sobraba saliva. Y entonces, erróneamente pensamos que esa es la rendición de cuentas. Y erróneamente pensamos que son ellos los que nos las tienen que rendir, cuando nosotros somos los que se los tenemos que pedir y exigir, porque al final con lo que trabajan son con los recursos que tenemos, que nosotros los ciudadanos entre todos, ya sea vía el pago de impuestos, contribuciones, estamos dando el dinero para que esta planeación, siempre que haga usted planeación, lo tiene que transformar en dinero, se traduce en los presupuestos, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver lo que platicaba el doctor, de que cuánto le dedicas a seguridad, cuánto le dedicas a seguridad social, ahí vas viendo más o menos cuál es la tendencia. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a pedir cuentas. ¿Cuándo se crea lo que es este órgano constitucional autónomo, que es el de la transparencia? Pues en el 2012. Y hoy en día, dentro de estos organismos constitucionales que el Ejecutivo Federal quiere desaparecer, pues es uno de ellos, uno de los principales, porque, oye, le vas a pedir, es autónomo, es decir, que estos órganos constitucionales autónomos están vigilando el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, y hay 8 o 10 órganos constitucionales. De transparencia lo que te está garantizando es que a ti, ciudadano, tengas el derecho de exigir información. Es como una visión distinta de la que teníamos los de las generaciones anteriores y las que se les pide a ustedes que tengan hoy en día, ¿sí? Ustedes deben de estar conscientes que las acciones que toma el Ejecutivo Federal va a repercutir en su calidad de vida, ¿no? Tanto como ciudadano como organización, que puede ser una empresa, las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces le decía, lean ustedes, entérense de la propuesta de cada uno de los candidatos y dígame si alguno de ellos está hablando de la reforma fiscal. Lo que han dicho es así como que a lo mejor hacia fines del sexenio si es que se quedan, pero esto lo van patinando porque su capital político allá va, ¿no? Entre que, si se fija, ¿quiénes son los que son más beneficiados de los programas sociales actuales? Personas que no contribuyen al gasto público. Es más, en este sexenio, si acaso el buscar que hubiera una base tributaria mayor para poder tener más dinero, a lo mejor uno de sus intentos fue hacer esta última figura, el Repsico,
Ujú. en el cual pues lo que usted buscaba es que estos pequeños contribuyentes, ¿no? De todo lo que viene siendo como la economía informal que entra, que la tiendita, que el que te vende los periódicos, el mismo tianguista, en lugar de darle los recursos a los que son sus líderes, pues hicieran una contribución, o sea, pagaran poco, o sea, no se trata de que todos paguemos igual, sino generas poco también, pero también tienes una obligación de contribuir al gasto nacional, pero no se da. Ahora, por ejemplo, ¿de qué otra forma hay ingresos a nivel federal? Pues estamos viendo lo que es el turismo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tú realizas para que el turismo se sienta bien cobijado en México? Es una cuestión de seguridad, ¿no? Que es una imagen pública, es una imagen al exterior que le dicen, oye, pues es que puedes ir, pasear a las altas horas de la noche y no te va a suceder nada, ¿no? En cuanto a la infraestructura. No sé si hayan visto que, por ejemplo, ahora hay una propuesta del PRI que dice que hay que quitarle los cobros de los peajes, ¿no? Y también yo quisiera que ustedes vieran que cada una de las propuestas que hacen los candidatos, y en su momento también lo hicieron los que llegaron a ser presidentes, hay que evaluar cuál es la consecuencia al país. Ya lo dijo el maestro. Ya este bono de población ya se nos fue a México. Hoy en día vean la pirámide poblacional de México. Si tenemos programas sociales como la pensión del adulto mayor, en unos 20 años, ¿cuánto vamos a dedicarle a pagar ese bono? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y ahora resulta que no solamente nos dicen que va a ser a 65, sino a los 60 años. Las promesas hay que evaluarlas. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en un futuro? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en cuestión de, por ejemplo, venta de productos, el petróleo? ¿No? Que en su momento, en los años 70, pues México de ahí obtenía un interesante ingreso a la nación. Pero ¿y ahora cuáles son las nuevas tendencias? Vamos a tener en unos 20, 30 años, seguirá habiendo esta industria del petróleo. Conviene haber invertido en la compra de refinerías, en la modernización de refinerías. ¿Se alcanzaron los objetivos de, por ejemplo, de la suficiencia, el que ya no estuvieras importando tanta gasolina? ¿O vamos a haber invertido en la década de los 20 dinero que no vamos a recuperar en los 30, 40? Entonces, resulta como interesante ver también que a nivel futuro, porque la planeación es también ver escenarios a futuro, ¿qué es lo que se está viendo despuntar en el horizonte que tal vez México podría aprovechar? ¿No? No sé, a lo mejor algún, a lo mejor algún, la explotación de algún material, ¿no? Como puede ver, ya ve que hicimos Litiomex para explotar el litio, pero ¿qué tanto beneficio va a tener el país? Muchísimas gracias. Hay varias preguntas, sí, pero bueno, aquí tenemos a los expositores y el programa continúa. De hecho, bienvenidos a continuar en el programa. Esta sesión termina a las 11:30 y ahorita quienes estamos aquí vamos a secuestrar a nuestros expositores para seguir platicando con ellos acerca de muchos temas. Porque si bien es cierto que no contribuyen en impuestos, nada más vean cuánto es la cuenta del trabajo en el hogar, de qué tamaño es la cuenta y quién realiza la mayor parte del trabajo de esa cuenta de trabajos en el hogar, tanto de cuidados como de atención del hogar, etcétera, que son cosas que no pagan las empresas, porque hay alguien que las haga en casa. Entonces, hay mucho que platicar. Vamos para afuera para que venga la siguiente mesa. Gracias. Bye.